tomar en cuenta un poco el magisterio del Papa Francisco, que definitivamente cada uno de nosotros lo tenemos que entender. Para poder entender mejor su pontificado, tendríamos que entender también cómo la misericordia la tiene, precisamente, podríamos decir, la tiene metida hasta la médula de sus huesos. ¿Sí? El Papa Francisco constantemente nos habla de la misericordia de Dios, pero no lo hace solamente con palabras, sino también con gestos. Estos gestos que han conmovido tanto al mundo, estas expresiones en donde lo vemos que se detiene para saludar a algunos enfermos, para levantar a los niños de sus brazos, a algunos niños discapacitados, pues nos hablan de esta ternura de Dios. Y en esta dimensión, entonces, podríamos decir que aún sin palabras, el Papa nos está mostrando cómo ser misericordiosos. Recordemos el lema del Papa. ¿Recuerdan ustedes cuál es el lema de Juan Pablo II? ¿Cuál era? Totus tuus, ¿verdad? Todo tuyo, María. Bueno, pues el Papa Francisco precisamente escogió este lema: miserando adque eligendo. Lo miró con misericordia y me eligió. Y es de que precisamente Él nos dirá, nosotros tenemos que hacer presente esta misericordia de Dios, pero ojalá nosotros como discípulos, como apóstoles, misioneros de la misericordia, podamos entender que los primeros que tenemos que recibir esta misericordia somos nosotros. Nadie da lo que no tiene. La misericordia no es un mero sentimiento, sino es el amor hecho vida, puesto en práctica hacia el que más sufre. Pues nosotros tenemos que reconocer esta misericordia de Dios que se aplica a nuestras vidas. Señala cómo en su juventud, en su adolescencia, el Papa hay un día que va y se confiesa, y a partir de ese día toma la experiencia de la misericordia de Dios. De esta forma también podríamos recordar cómo en sus primeras homilías el Papa nos va a decir: es que Dios no se cansa de perdonar, somos nosotros los que nos cansamos de pedir perdón. La conversión personal, queridos hermanos, es muy importante. Poder reconocer la misericordia de Dios, el amor que Dios nos tiene, para entonces poder reconocer, por un lado, la grandeza de nuestro pecado, nuestra propia pequeñez, y junto con esto, entonces poder valorar más lo que el Señor ha hecho. Veremos dos maneras de pensar y de reflexionar en esta misericordia de Dios. Una de ellas, que es muy querida por el Papa Francisco y que retoma, proviene de toda su formación jesuítica, es porque precisamente San Ignacio de Loyola nos invita a que miremos un crucifijo. Es una meditación que podemos hacer todos los días o varias veces en nuestra vida, y entonces dirá, cuando contemplamos un crucifijo, siempre tendríamos que creer en él y responder como tres preguntas. Señor, ¿y tú qué has hecho por mí? Ciertamente contemplamos el crucifijo y decimos, es que sin necesidad te has hecho hombre porque me amas, y sin necesidad has venido a sufrir para mostrarme cuánto me amas, y sin necesidad has aceptado ser flagelado, escupido, encarcelado, asesinado. De esta manera, al contemplar el crucifijo, sabemos que Él muere y muere por amor. Contemplamos el crucifijo y contemplamos a Jesús que sufre. Junto con esto, entonces viene, ¿y yo qué he hecho por ti? Si somos humildes, casi seguro que podemos entrar desde las dimensiones, soy un gran pecador, como el mismo Papa nos dice, cuántas veces me ha tocado encontrarme en el confesionario algunas personas que dicen, padres, que ustedes no saben lo que yo he hecho. Y yo les digo, dice el Papa, yo no lo sé, pero la misericordia de Dios es infinita.
y puede perdonarte. Por eso, cuando nosotros nos ponemos ante un crucifijo, le podemos pedir al Señor, dame estos sentimientos de dolor ante mis pecados. Y entonces San Ignacio nos dice, la conclusión es, ¿y yo qué voy a hacer por ti? Un proceso diario, constante de conversión, cuando nosotros contemplamos a Cristo que muere en la cruz. Pero Cristo no solamente muere en la cruz, ha resucitado, que nunca se nos olvide esto. Y de esta manera entonces esta otra visión de Cristo resucitado nos da una esperanza ante el propio dolor, una esperanza ante el propio sufrimiento, una esperanza ante el dolor y el pecado que vemos en la humanidad. De esta manera, porque la misericordia de Dios es infinita y va más allá de nuestro propio pecado, cuando pensamos en este mensaje que nos da precisamente Dios a través de Santa Faustina y que el Papa lo retoma y lo presenta al mundo en su encíclica Vives in Misericordia, precisamente señala esto, la misericordia de Dios. Queridos hermanos, qué importante es que nosotros tengamos la vivencia de la misericordia de Dios. Qué importante es de que a pesar de nuestras fallas y de nuestros pecados, nos levantemos constantemente, a pesar de nuestras infidelidades, que sepamos que el amor de Dios jamás se aparta de nosotros. Bueno, pues, esta misericordia de Dios que debe de calar en nuestros corazones, también nos tiene que ser testigos de esa misericordia con nuestra familia. Tenemos que ser misericordiosos con todos aquellos que nos rodean. Pensemos en nuestros grupos, incluso a veces en nuestros grupos de oración. ¿Cuántas veces somos dados a hablar unos mal de otros? ¿Cuántas veces en nuestras propias familias, o por una herencia, o simplemente por envidias, hablamos mal entre los propios hermanos y nos acostumbramos a los proverbiales pleitos entre la nuera y la suegra, o el yerno y la suegra, o entre los cuñados? Pero pensemos también en este mundo. Solamente la misericordia de Dios es lo que va a cambiar y transformar el mundo. Es lo que constantemente ha estado diciendo el Papa Francisco, por ejemplo, ahora que convocó en mayo aquella reunión de oración en donde estuvo el presidente de Israel, en donde estuvo el presidente palestino. Una oración, un momento que sembró esperanza de paz en el mundo, en donde el Papa hablaba precisamente de esta misericordia de Dios, que cuando está en el corazón del hombre es cambiable, es capaz de transformar no solamente a la persona, a la familia, sino a la sociedad y también al mundo entero. Una misericordia que, repito, no procede de la bondad del corazón humano, sino que es una gracia que Dios nos da. Bueno, pues tenemos que reconocer que la fe en la misericordia de Dios es precisamente una gracia que procede de recibir a Cristo en nuestro corazón, una gracia que nos tiene que llevar a sostenernos a pesar de que muchas veces parecería que son inútiles nuestras acciones o parecería que Dios no escuchó nuestra oración. El Papa Francisco constantemente nos dice esto, y será posible el de que nosotros podamos tener esta fe, repito, porque es que Jesucristo es nuestra esperanza. El Papa lo va a decir de esta manera, La fe es un don precioso que abre nuestra mente para que lo podamos conocer y amar, para que podamos conocer y amar a Jesús. Es que quiere relacionarse con nosotros para hacernos partícipes de su misma vida y hacer que nuestra vida esté llena de significado, que sea más buena, que sea más bella, porque Dios nos ama. Pero nuestra confianza en Dios, también nosotros tenemos que entenderla, es una gracia, tenemos que acogerla, tenemos que hacer la vida. La misericordia de Dios es la que sana nuestras inmundicias, es la que sana nuestra psicología, es la que cambia nuestra personalidad.
Por eso también el Papa nos va a decir, entonces salgamos a las periferias. La misericordia de Dios no solamente es para que yo me sienta bien, sino que sanándome el Señor, entonces me hace su misionero. Me envía a que yo salga y lo busque, lo encuentre en el que más sufre. Si nos damos cuenta, aquí entramos como que en tres dimensiones. La dimensión personal, en donde yo vivo la experiencia del amor misericordioso de Dios, el compromiso con aquellos que me rodean, de esta manera, en esa transformación que nosotros llamamos en las obras de la misericordia. Todos los días poder agradecer al Señor si es que hay alguien a quien yo le puedo ayudar, si es que hay alguien por quien yo puedo ofrecer mi vida, y al mismo tiempo también la oración por la humanidad entera. Orar constantemente, misionar, de tal manera que anunciando a Cristo y encontrándolo y trabajándolo con el hermano, entonces nosotros podamos ser también una expresión de la misericordia de Dios.